Romanos 11:29, Dios habla hoy. Pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Dios no retira su llamamiento. Romanos 11:29, en la traducción Dios habla hoy. Todos los creyentes llevamos en nosotros la convicción de que hubo un momento en el que Dios nos llamó para servirle. Sabemos que cuando conocimos al Señor, vino a nosotros un deseo, más aún, vino la necesidad de hacer algo que nunca se nos habría ocurrido si no fuera por causa de Cristo. Nos vimos a nosotros mismos sirviendo de una manera especial, predicando, sirviendo al prójimo, dirigiendo la alabanza, consolando, evangelizando, ayudando, etcétera, a muchos. Era como un fuego interior que nos consumía, porque queríamos hacer lo que sabíamos era el llamado de Dios para que participáramos en su obra. Tales deseos, sueños, necesidades tienen su razón de ser. De acuerdo con la Biblia, hemos nacido de nuevo y estamos reconciliados con Dios, Romanos 5. Ello significa que estamos en comunión, en sintonía con Él, y por lo tanto el deseo de su corazón y la obra que Él realiza se vuelven nuestro deseo y nuestra tarea. Quien ha venido a Cristo descubre que su espíritu, sus deseos, su pensamiento, su propósito se transfieren al corazón del creyente. En no pocos casos, la vida dificulta o de plano nos aleja del llamado recibido. En algunos casos, cuando por las razones que sea nos alejamos de Dios, pretendemos que podemos negarnos a nuestro llamamiento, dado que estar lejos del que nos llama nos dificulta ocuparnos, hace difícil y a veces hasta doloroso el ocuparnos de nuestro llamado. Pero pronto descubrimos que el mismo no deja de ser nuestra convicción ni nuestro anhelo subyacente. Basta con que veamos o oigamos alguna cosa, o que sepamos de algo que pasó, o que de pronto la palabra resuene en nuestra mente, en nuestros oídos, para que, de nueva cuenta, surja en nosotros la convicción de que hemos sido llamados por Dios. Sucede con nuestro llamamiento, el que sin duda todos recibimos, lo que con la semilla del Evangelio, según enseña nuestro Señor Jesús en la llamada parábola del sembrador, Mateo 13, versos 1 al 9. En unos, la semilla sembrada produce fruto al 100%, mientras que en otros, o se trata de que el creyente no se haya arraigado en Cristo y no se mantiene cuando llega la prueba, o se trata de que el creyente permite que lo que Jesús llama los negocios de esta vida le preocupen demasiado, o que el amor por las riquezas los engañe. Sea un distanciamiento temporal o definitivo, todo eso ahoga la semilla y no la deja dar fruto en ellos, aseguró nuestro Señor Jesús. Una semilla ahogada, sin embargo, permanece alojada en el corazón de la persona. Por lo tanto, no se la puede ignorar siempre. Abro un paréntesis para decirte que el término que Jesús usó para decir que la semilla se ahogó, significa que se sofocó. Es decir, que se le hizo difícil respirar. Cierro el paréntesis. No se puede simplemente ignorar el llamamiento recibido. Solo se puede hacer que batalle, que se le haga difícil respirar. Quien lleva en sí tal semilla y no permite que ésta fructifique, enfrentará una vida de insatisfacción y de ansiedad.
Nuestro pasaje de Romanos 11 es uno profundo y trascendente. Explica lo que sucedió con el pueblo de Israel, con su llamamiento y con su desobediencia y su alejarse de Dios. Pablo nos hace saber que ante la rebeldía de Israel, Dios lo hace a un lado y abre la oportunidad para que quienes no éramos su pueblo, ahora vengamos a ser el pueblo de Dios. Pero Pablo revela también una verdad grata y apabullante. Pablo dice, lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Lo que el apóstol revela y asegura es que el llamamiento permanece aún en medio de la debilidad y de la rebeldía de quien lo ha recibido. Nada hace a un lado al llamamiento, nada lo invalida, ni siquiera el pecado de quien lo ha recibido, mucho menos sus afanes, sus descuidos o sus debilidades. Como te has dado cuenta, hoy me estoy ocupando de la tercera de las consideraciones que propuse para dialogar con quienes han decidido alejarse de Dios y de la Iglesia. Y ahora insisto en que quienes comprometieron en algún momento su vida a Dios y sellaron su compromiso al bajar a las aguas bautismales y habiendo recibido la invocación del nombre del Señor sobre sus vidas, viven una tensión existencial en la que el llamado recibido se convierte en un elemento, en un factor de incomodidad vital que no puede ser ignorado. La persistencia del llamado se expresa, como ya lo he sugerido, de diversas maneras. En la atención y participación en tareas y causas vinculadas precisamente con el llamamiento recibido. No es extraño que quienes se alejan de Dios se vuelvan más sensibles al dolor ajeno. Son más generosos. No pocas veces son los que más generosamente ofrendan a la iglesia aunque no estén en ello. Se involucran en causas políticas y sociales más radicales. La solidaridad con los sectores vulnerables de la población, por ejemplo. La participación en causas tan nobles como las de los migrantes, las de las mujeres violentadas, las de los niños de la calle, de los ancianos. El compromiso con las comunidades alternativas en cuanto a la sexualidad. Aún lo hacen en las cruzadas en favor de los animales. Podría mencionar muchos ejemplos más. La generosidad y aún el filantropismo son todas estas, propongo, expresiones de la pervivencia, de la permanencia del llamado recibido en y a través de Cristo. Es que el llamamiento recibido, el tuyo y el mío, permanece. Sigue vigente en nuestro aquí y ahora. No depende de lo que somos o de lo que tenemos, ni siquiera de lo que creamos. Hemos sido infectados por Dios, déjame decirlo así, infectados por Dios para que llevemos frutos de justicia en nuestra vida. Desde luego, la permanencia del llamado divino, cuando la relación con Dios se ha lastimado o roto, se convierte en una cuestión sumamente incómoda, como hemos dicho. Hay un impulso interior que nos anima a cumplir con tal llamado, a pesar de que nos resistamos a aquel quien nos llama a servir. Y aquí debo confesarte algo. El llamado no solo incomoda a quienes se alejan de Dios, también incomoda a quienes perseveramos en el propósito de amarlo, de servirlo, de seguirlo. Ello porque responder al llamado
implica el que tengamos que negarnos a nosotros mismos. Servir a Dios implica una gran pérdida, la que representa el dejar de vivir para nosotros mismos. Servir a Dios desplaza el eje vital de nuestro eje de vida, de nosotros mismos, a Dios. Nos hace a un lado para dar lugar a Dios. Sí, al cumplir con el llamado recibido, hemos de ir descubriendo día a día las profundidades de la negación de nosotros mismos. Y debemos estar dispuestos a correr el riesgo de hacer de Dios la razón única de nuestra vida. ¿Cómo resolver tal conflicto? De entrada, no podemos pretender que seguir a Cristo no representa un gran costo para el creyente. Dietrich Bonhoeffer asegura que el discipulado cristiano tiene un costo, el de la vida propia. Costo que solo corresponde al que Jesús pagó en la cruz para que seamos salvos. Así que asumamos que el llamamiento permanece y que es un error, una tontería, dar coces contra el aguijón. Este es un pintoresco y milenario refrán con el que Jesús confronta a Pablo en su camino a Damasco. Lo llama a superar la incomodidad resultante del rechazo del llamado recibido, al insistir Saulo en permanecer siendo enemigo de Dios, persiguiendo a Dios. El Centro Virtual Cervantes propone que el dar coces contra el aguijón alude a quien porfía contra la razón o con un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer, y propone que no hay que empeñarse en hacer frente a una fuerza superior, pues lo único que se consigue es salir perjudicado. Desde la perspectiva bíblica podemos inferir que con tal refrán, Jesucristo convoca a Saulo a ponerse en comunión con quien lo ha llamado. Saulo, le dice, solo te dañas cuando insistes en ir contra aquello que desde dentro tuyo te está llamando. Es comprensible tal resistencia. Queremos hacer nuestra vida, conservarla en y ante todo. Queremos que nuestra vida siga siendo nuestra. Pero hay que tomar en cuenta que Jesús asegura que quien trata de aferrar su vida, la perderá. Pero que quien entrega la vida por su causa, la salvará. Lucas 9:23. Y es este precisamente el meollo de mi invitación a ti que te has alejado de Dios. Te invito a que salves tu vida, a que recuperes la comunión, la sintonía entre quien eres y la tarea, el llamado que has recibido, y el cual, lo has comprobado, estoy seguro, no ha dejado de latir en tu corazón. Identidad y misión van de la mano. Así que para recuperar el equilibrio interno, debemos recuperar la sintonía entre nuestro propósito de vida y el hecho de que al morir por nosotros, Cristo se ha convertido en el Señor y en el dador único de nuestra vida. Indudablemente, lo que haces, lo que estás haciendo es valioso y te ha costado mucho esfuerzo hacerlo. Pero pregúntate, ¿lo estás haciendo en tus propias fuerzas? Recordando a Máximo de la película Gladiador cuando arenga a sus soldados, si lo que estás haciendo trasciende a la eternidad, te acerca o te aleja de aquel con quien irremediablemente te encontrarás para que juzgue tu vida. Más aún, lo que haces está en armonía con quien eres, gracias a la salvación que has recibido en Cristo, porque no debemos olvidarlo. Cristo nos ha hecho nuevas criaturas
y nos ha puesto en comunión con Dios. Esa es una realidad que nadie que ha estado con Cristo puede negar. Te reitero mi invitación a conversar, pero hoy te propongo algo más importante. Te animo a que te des la oportunidad de ir a la presencia de Dios. Sí, con toda tu rebeldía, con tu decepción, aún con tu incredulidad. Te animo a que lo retes, pero también a que aceptes ser retado por Él, a que valores la importancia y la trascendencia de su comunión y a que desde la perspectiva de este encuentro entre tú y Dios, corras el riesgo de descubrir que necesitas del equilibrio que su amor, su comunión y su presencia traen a la vida de quienes se vuelven a Él y lo sirven. A esto te animo, a esto te convoco, en el nombre del Señor. Dios te bendiga.